Buen día a todos. Como parte del proyecto final de la materia de arquitectura submarina en aguas profundas, hemos decidido realizar este pequeño video para proporcionarles información que puede ser de bastante utilidad durante la carrera. Y lo más importante, como parte de su conocimiento como ingenieros. El tema que estaremos presentando es la recuperación de hidrocarburos. La hemos hecho los compañeros que aparecemos en pantalla: Juan Pablo Domínguez Lagunas, Alberto Hernández Santis, Eduardo Solórzano Ruiz y su servidor, Carlos Moreno Acosta. La recuperación de hidrocarburos abarca una extensa variedad de temas, por lo que, dadas las circunstancias del video, no nos será posible abarcarlas todas, o al menos no de manera tan profunda. Lo que sí trataremos es tomar los puntos más importantes de cada uno de los temas para que así se facilite su comprensión. Podemos observar en pantalla el índice general. Hay algunos subtemas que veremos más adelante. Esto es solo para que se den una idea de la manera en la que se encuentra estructurada la materia. Continuaremos con una breve introducción. Aquí plantearemos algunos de los conceptos básicos que son necesarios para entender el porqué de la importancia de este tema. Empezaremos con esto. ¿Qué es la recuperación de hidrocarburos? Como idea general se conoce como recuperación al proceso de extracción del hidrocarburo del subsuelo, algo muy sencillo realmente, al menos como definición. Estos pueden ser líquidos o gaseosos, conociendo la clasificación de yacimientos de acuerdo a su presión, temperatura y composición de la mezcla. Podemos conocerlos como aceite pesado, aceite volátil, gas condensado, gas húmedo y gas seco, algo que creo que todos sabemos. Una pequeña nota que les será de utilidad es identificar qué es el gas asociado y el gas no asociado. Bueno, el primero es aquel que se encuentra disuelto en el aceite, mientras que el segundo es aquel que se encuentra suelto, como puede ser el caso de los casquetes de gas. Bien, explicado esto, vamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo se clasifica la recuperación de hidrocarburos? Y bien, la recuperación de hidrocarburos se clasifica en tres, lo que sería la recuperación primaria, recuperación secundaria y recuperación terciaria o mejorada. ¿En qué consiste cada una de estas recuperaciones? Pues lo veremos detalladamente más adelante, pero para darse una idea, la manera convencional en la explotación de un yacimiento es realizarla de forma cronológica. Algo muy importante, la recuperación mejorada es lo mismo que la recuperación terciaria, solo que este término se utiliza en aquellos yacimientos en los cuales no se puede aplicar la primera o segunda recuperación, por lo que es importante saber diferenciar los términos. Y vamos con el último, pero no menos importante, el factor de recuperación. Este factor nos ayudará a conocer las bondades de cada tipo de recuperación. Es muy importante que este factor sea el más alto posible, por ello hablaremos un poco sobre la administración de yacimientos, lo cual como petroleros nos interesa bastante. Ahora hablaremos sobre la administración integral de yacimientos. Esto, aunque no lo crean, es una de las áreas más importantes de la explotación de yacimientos. Es tan importante que el buen o mal desempeño del yacimiento puede ser atribuido a las evaluaciones de este segmento. La administración tiene como tarea evaluar el o los yacimientos que se vayan a explotar. El objetivo de estas evaluaciones es analizar profundamente todos los datos que se tienen a la mano para así poder realizar un plan de explotación óptimo. Una de las principales tareas que se debe realizar es la obtención del POES, o, por sus siglas, Petróleo Original en Sitio. También lo podemos encontrar como OOIP, por sus siglas en inglés, Original Oil in Place. También es necesario estimar la cantidad de ese aceite que puede ser recuperado. Esto con la intención de desarrollar un plan de desarrollo y producción. Por eso se dice que una buena explotación de un campo se inicia aplicando los conceptos de la administración integral de yacimientos. La formación de equipos multidisciplinarios juega un rol muy importante. Basta con decir que los casos más exitosos de explotación que se han tenido han sido gracias a la implementación de este tipo de equipos. Por todo lo que se ha mencionado, podría parecer que es un tema que se lleva estudiando muchos años. Sin embargo, la administración moderna se inició a finales de 1980. El factor de recuperación ya había sido mencionado, por lo que explicaremos su importancia. Cuando tenemos un yacimiento con gran cantidad de aceite, podríamos imaginar la cantidad de dinero que podríamos generar con esto. Pero, ¿qué tal si de ese aceite no se pudiera recuperar ni siquiera un 5%? Las cosas cambiarían drásticamente. Se tendrían que realizar evaluaciones sobre los costos de inversión y las ganancias que se podrían obtener, ver si el factor recuperable es conveniente o no, por lo que es muy importante a la hora de decidir perforar o no un yacimiento. El factor de recuperación, como tal, es el porcentaje de hidrocarburos recuperables de un yacimiento. Existen dos definiciones.
Una es el FR, el cual se calcula la fecha, es decir, con la producción acumulada, y el otro es el FRF, o factor de recuperación final esperado. Cada uno se calcula de las maneras que aparecen en pantalla. Mientras que el FR se calcula dividiendo la producción acumulada a la fecha de cálculo entre el volumen original de aceite o gas en el yacimiento, el FRF se calcula dividiendo la producción acumulada final esperada entre el volumen original de aceite o gas en el yacimiento. Para la segunda forma se puede calcular la producción acumulada final esperada sumando la producción acumulada a la fecha de cálculo más las reservas probadas, o también se le puede adicionar las reservas probables, aunque claro, es recomendable no hacerlo ya que este sería un escenario muy optimista, de mayor incertidumbre, claro está. Ahora entraremos en materia y está más que claro que hablaremos de la recuperación primaria. La recuperación primaria podría decirse que es la primera etapa de explotación de un yacimiento, en el mejor de los casos. Esta se da gracias a que la presión del yacimiento, además de algunos factores favorables como buenas propiedades petrofísicas, de las cuales podríamos nombrar la porosidad, permeabilidad, humectabilidad, etc., otorgan las condiciones al yacimiento para poder producir de manera natural. Es decir, no necesitamos hacerle nada a ese yacimiento para que lleve su aceite a la superficie. Claro está que no por tener buenas características hay que descuidarlo. Al contrario, es necesario evaluar las estrategias necesarias que se deberán implementar a lo largo de su vida de producción, esto con el fin de obtener el mejor recobro. Uno de los errores más comunes es que se han dejado declinar rápidamente, lo que acelera el proceso de implementación de recuperaciones mejoradas. Si recuerdan, mencionamos la administración de yacimientos, y es precisamente por este tipo de cuestiones. Es importante saber que durante la recuperación primaria se pueden utilizar sistemas artificiales de producción, esto con el fin de disminuir los requerimientos de presión al yacimiento, tratando de mitigar su esfuerzo. Otras herramientas o procesos que se pueden utilizar son el uso de fracturamiento hidráulico, el uso de pozos multilaterales, etc. Al empezar el estudio de un yacimiento se recopila toda la información necesaria. Con esto se puede empezar a identificar el mecanismo de producción que alimenta el yacimiento. Los mecanismos de producción, que cuidado, no es lo mismo mecanismo que método, son aquellos procesos que permiten al yacimiento producir de manera natural. Estos son inherentes al yacimiento, por lo que solo se debe descubrir cuál o cuáles aportan energía a este. Como ya mencionamos, los mecanismos de producción ayudan al yacimiento a producir de manera natural. Existen 5 tipos de mecanismos, los cuales son los enlistados en pantalla: empuje hidráulico, empuje por capa de gas, segregación gravitacional, liberación de gas en solución y expansión roca-fluido. Explicaremos cada uno de estos para poder conocer mejor su funcionamiento y eficiencia. La existencia de un mecanismo en el yacimiento no impide la existencia de otro, por lo que algunos pueden tener 2 o más mecanismos, o se pueden generar a través del tiempo. El empuje hidráulico es aquel que se da cuando existe un acuífero activo cercano al yacimiento. Al referirnos al acuífero como activo, hacemos mención a la función constante de hacer presión en el yacimiento. Un acuífero inactivo, por su parte, no aportaría energía de utilidad. Este mecanismo es uno de los más eficientes que existen, pero se debe tener una gran cantidad de cuidados al respecto, ya que se necesita conocer la profundidad de los contactos agua-petróleo, esto con el fin de evitar daño, como la producción excesiva de agua. Otro factor que se puede generar es un pseudodaño. Los pseudodaños son aquellos que no afectan directamente a la producción o características del yacimiento, más bien son aquellos que afectan a la parte operativa y que no permiten realizar los trabajos más eficaces. Pondremos un ejemplo. Imaginemos que tenemos una arena contentiva de aceite cercana a un contacto agua-petróleo. La manera más sencilla de evitar la producción acelerada de agua es alejarnos de este punto, por lo que no podremos aperturar el espacio que nosotros consideremos el mejor. Tendremos que aperturar aquel que se encuentre más alejado de esta zona y cause menos conflicto. Una de las consecuencias de no realizar las prácticas adecuadas es la conificación. Con esto produciremos cantidades excesivas de agua y muy poco o nada de aceite. Esto es muy difícil de solucionar e implicaría cerrar un pozo durante semanas para tratar de restablecer las condiciones en las que se encontraba. El empuje por capa de gas se da cuando en el yacimiento se tiene un casquete de gas inicial. Este gas, ubicado en la parte superior del yacimiento, hará el efecto de desplazamiento del aceite ubicado debajo de él. También se pueden dar las condiciones para la existencia de un casquete de gas secundario. Este se genera cuando la presión del yacimiento declina de forma que llega hasta la presión de burbuja, comenzando a liberar el gas en solución del aceite.
La cantidad de gas que podría generarse es tal que puede formarse una capa adicional al existente, o bien generar una capa de gas que no existía al inicio del yacimiento. Este mecanismo puede ser el principal en un yacimiento, si las condiciones son favorables. Además, con la combinación de otros mecanismos puede resultar altamente efectivo. Este mecanismo de producción, al contrario de lo que muchos pudiéramos creer, no es muy común tenerlo en los yacimientos, pero cuando se tiene, es el mecanismo de producción más eficiente. Se encuentra muy relacionado a yacimientos que poseen espesores muy grandes o que tienen un echado considerable. Cuando hablo de esto me refiero a que existen las condiciones para que los fluidos se coloquen de forma que el agua, si existe un acuífero, se coloque por debajo del petróleo y el gas se coloque por encima. Cuando esto sucede se tiene una gran combinación de factores, lo que hace que el efecto gravitacional ayude a los fluidos desplazantes a mover el aceite a los pozos. A pesar de que este mecanismo es uno de los más eficientes, debemos recordar que una correcta administración de yacimientos es aquella que, a pesar de tener todo a su favor, siempre busca optimizar el rendimiento y vida del yacimiento, por lo que se deberían analizar las opciones necesarias para aprovechar a plenitud los mecanismos presentes. Ahora daré paso a mi compañero Alberto, quien les explicará un poco más de estos temas. Gracias, compañero. A continuación vamos a explicar los mecanismos restantes. Ahora continuamos con la liberación de gas en solución. Este mecanismo es algo que no presenta mayor complejidad. Es bien sabido que el aceite que existe en los yacimientos en la mayoría de los casos siempre tiene gas en solución. Y bien, ¿a qué nos referimos con esto? Pues el gas en solución no es más que gas asociado al aceite o que se encuentra mezclado con este. Existen algunos términos para diferenciar los gases. Generalmente estos son llamados asociados y no asociados. Pongamos el ejemplo de la capa de gas que explicó mi compañero con anterioridad. Cuando en el yacimiento existe una capa de gas inicial, entonces estamos hablando de gas no asociado, puesto que este está libre, y cuando se hizo mención de una capa de gas secundaria nos referíamos a que este puede ser generada por el gas asociado al aceite. Una vez quedando esto claro, continuamos a explicar el mecanismo. Sabemos que el yacimiento tiene una presión, supongamos unas 3000 psi. Cuando se realizan estudios de laboratorio, pruebas de campo, entre otros, se determina presión de burbuja, la cual es aquella en la que se empiezan a liberar el gas. Bien, cuando la presión del yacimiento empiezan a llegar a la presión de burbuja, el gas asociado al petróleo se empiezan a liberar. Estas burbujas empujan al aceite hacia los pozos. En la imagen podemos observar como en el lado izquierdo no existe gran cantidad de gas liberada, pero a su costado derecho vemos que conforme avanza el agotamiento del yacimiento, el gas se va liberando. Este mecanismo no es de los más eficientes, pero tampoco es el más pobre. Expansión roca-fluido. Ahora hablaremos del empuje por expansión roca-fluido. Este es uno de los mecanismos con bajo recobro y necesita algunas condiciones específicas para poder suceder. Para empezar, vamos a explicar su funcionamiento. A medida que comenzamos a producir aceite del yacimiento, la saturación en los poros va disminuyendo, lo que se traduce en una reducción de la presión que los fluidos ejercían hacia la roca. ¿Y esto qué tiene que ver? Recordarán que existen otras presiones presentes en la formación. Una de ellas es la presión de sobrecarga, que no es más que el peso que ejercen las capas superiores del yacimiento. Cuando se disminuye la presión de la formación, esta presión de la que hablamos, la de sobrecarga, supera a la roca, lo que hace que ésta se compacte y reduzca el tamaño de los poros. Esto hace que empuje los fluidos hacia los pozos y se produzca mediante este mecanismo. Algunos efectos que se pueden observar son subsidencias en la superficie, las cuales son hundimientos. Para este tipo de mecanismo es necesario que exista que el factor de comprensibilidad de la roca sea alto, lo cual sucede con los carbonatos y a profundidades menores a 2000 metros. Eficiencia de recuperación. Ahora podemos ver en la pantalla una gráfica que representa cada uno de los mecanismos que hemos visto. Los factores de recuperación están evaluados
de manera individual. Como podemos ver, la tabla representa en la barra vertical la presión del yacimiento, mientras que la barra horizontal representa la eficiencia de recuperación en porcentaje del petróleo original en sitio. Tal como lo explicamos, la más eficiente es la segregación gravitacional y el empuje por expansión roca-fluido es el menos eficiente. A pesar de que la segregación gravitacional sea la más eficiente en términos prácticos, se puede decir que el empuje hidráulico es el mejor. Si nos fijamos, la eficiencia de este empuje es muy alta, llegando casi a estar a la par de la segregación gravitacional. Pero una diferencia bastante importante entre estos es que la presión del yacimiento es mayor a la presión que ejercen el acuífero contra el yacimiento. Es importante saber que mientras mayor sea la presión del yacimiento, se tienen menos posibilidades de llegar a la presión de burbuja. Esto es un tema que presenta buscar regímenes de flujo y que puede explicar a la declinación de la presión en algunos yacimientos. Recuperación secundaria. Una vez la recuperación primaria haya terminado, es obvio que aún quedará aceite en el yacimiento, solo que la disminución de la presión o el empleo de sistemas artificiales o métodos ya no sea suficiente para recuperar ese volumen remanente de aceite. Por ello se puede optar por la recuperación secundaria. Esta contempla la inyección de agua o gas al yacimiento con la finalidad de mejorar el barrido de aceite, recuperar más hidrocarburos y mantener o incrementar la presión del yacimiento. Sus inicios datan de 1920, cuando se descubrió que la inyección de agua y gas aumentan la producción de aceite. Al ser algo nuevo para la época, solo se tenía la observación de lo que pasaba, pero rápidamente se desarrollaron modelos para poder comprender lo que sucedía. A pesar de que este tipo de recuperación contempla el uso de agua y gas, el más usado es el primero, ya que presenta mayores facilidades y beneficios para la finalidad que se busca. Alrededor de este tipo de inyección se desarrolló una gran industria. El agua utilizada puede ser de diferentes tipos, destacando los siguientes: agua del yacimiento, agua de acuíferos cercanos al yacimiento y agua de mar tratada. Los tratamientos que se realizan al agua es para evitar incompatibilidades con la formación y es necesaria para evitar cualquier tipo de daño no contemplado. Las inyecciones de fluidos se pueden realizar a grandes rasgos de dos maneras: periférica e interna, o mediante el uso de patrones de inyección, las cuales veremos a continuación. Inyección periférica de agua. La inyección periférica es aquella en la que se inyecta el agua cerca de los límites del yacimiento. Esto hace el efecto de desplazamiento desde afuera. Hay tres maneras de realizarlo, las cuales son cerca del contacto agua-petróleo, en el límite del yacimiento o directamente en el acuífero. Cualquiera de estas cumple con la definición de inyección en periferia. Si bien es un método efectivo cuando no se poseen suficientes datos sobre la formación, es cierto que el volumen de agua requerida es demasiado, además de que el efecto puede ser tardío y puede llegar a agravarse la situación que sufre el yacimiento. La mayoría de fracasos suceden por la aplicación tardía de la recuperación y además existe el riesgo de que los volúmenes a sustituir con el agua sean tan grandes que no sea rentable usar este tipo de recuperación. Ahora veremos lo que es la inyección en patrones. Inyección a través de patrones. La inyección a través de patrones es una forma más
rápida de obtener resultados, además de que resulta más rentable. El objetivo de este es intercalar pozos productores con pozos inyectores. Existen muchas maneras, algunas de esas son empuje por línea directa. En este tipo hay patrón que se coloca en línea de pozos inyectores frente a uno de pozos productores con la finalidad de explotar todo el campo. El siguiente es el empuje a través de un patrón de 5 pozos. Este consiste en 4 pozos inyectores que rodean un pozo productor, y por último tenemos el empuje por línea de pozos perforados de manera escalonada. En este tipo tenemos una línea de pozos inyectores que no se coinciden exactamente con la línea de productores, sino que se encuentran a la mitad, lo que permite que cada pozo inyector ayude a 2 pozos productores al mismo tiempo. En las imágenes podemos ver los esquemas de inyección que acabo de mencionar. Recuperación mejorada. Ahora nos toca hablar de la recuperación mejorada de petróleo. A este tipo de recuperación también se le conoce como terciaria, ya que en algunos yacimientos se realiza la recuperación de manera cronológica. La industria petrolera determinó que se podía recuperar más aceite aún después de la recuperación secundaria, lo que llevó a la industria a desarrollar métodos, algunos muy complejos, que permitan extraer mayores cantidades de aceite. El objetivo es el mismo: disminuir el volumen de aceite remanente, en este caso atrapado por las condiciones adversas presentes en la roca o del mismo fluido. Las técnicas aquí utilizadas fueron diseñadas para modificar las propiedades de los fluidos y las propiedades petrofísicas de la roca. En general, estos métodos son muy costosos, pero la rápida disminución de reservas y los altos precios del crudo han permitido que éstas se lleven a cabo. Los procesos que se aplican a los yacimientos dependerán de algunas condiciones que se tengan, como pueden ser las propiedades petrofísicas de la roca, el tipo de aceite que se va a producir, la presión del yacimiento e incluso la profundidad puede ser un impedimento. Existen varios tipos de procesos químicos, térmicos y de inyección de gases. Veremos cada uno de estos a continuación. Uno de los datos que nos hará ver la gran importancia que tiene la recuperación mejorada de petróleo es que del total de reservas mundial del aceite pesado, junto al extrapesado y el bitumen, constituyen aproximadamente un 70% de estas. Al menos para Pemex, en un reporte del 2015 se menciona que un 46% de las reservas probadas son de aceite pesado. Dentro de los procesos térmicos se tienen algunos como la inyección de vapor, ya sea cíclica o continua, y la inyección de aire para la combustión in situ. La inyección de vapor ha sido el proceso más exitoso, aunque representa algunas restricciones que se describirán más adelante. Una de las problemáticas es la profundidad, debido a que entre más profundo sea que se encuentre el punto de interés, se tendrá mayores dificultades de aplicar este proceso. Como ya mencionamos, este tipo de proceso se aplican en aceites pesados de gravedades APIs a menores de 20 grados. Estos generalmente son muy espesos y viscosos. El objetivo de estos procesos térmicos es introducir una fuente de calor al yacimiento, con la finalidad de reducir la viscosidad del crudo, mejorar la movilidad y mejorar la producción. Inyección de vapor. La inyección de vapor ha sido el más exitoso y utilizado de los métodos térmicos. Sin embargo, tiene algunas limitantes, como las siguientes. Se debe aplicar a yacimientos someros, ya que la pérdida de temperatura desde la superficie hasta el fondo puede ser mucha. Por ello se mencionó que la profundidad era un problema. Otra de las limitantes es que la generación de vapor tiene costos muy altos.
por lo que se estará siempre limitado al precio del crudo para poder realizar o no una recuperación mejorada. Y por último, es necesario una gran infraestructura para la generación e inyección del vapor, por lo que su implementación en espacios reducidos puede ser imposible. Esto es una gran limitante para aquellos yacimientos que se encuentran costa afuera, donde recordemos que el espacio no es muy grande y es una de las mayores limitantes para todos los equipos que se tienen que operar. En la imagen podemos ver una pequeña representación de este proceso, pero más adelante detallarán el mecanismo que permite su funcionamiento. Ahora los dejo con mi compañero Juan Pablo, quien detallará algunos de estos procesos. Inyección continua de vapor. Gracias, compañero. Ahora les explicaré un poco más sobre la inyección continua de vapor. Este proceso, básicamente lo dice su nombre, consiste en la inyección de forma continua dentro del yacimiento, esto con la finalidad de reducir la viscosidad del aceite y generar un frente de desplazamiento que mueva el petróleo hacia los pozos productores. El proceso contribuye a 2/3 de la producción por procesos térmicos. También es de interés saber que se aplica generalmente a yacimientos someros de aceite pesado con altas viscosidades, altas saturaciones y buena permeabilidad. Proceso de inyección continua. En la siguiente imagen podemos ver de manera más detallada algunos de los elementos presentes en este tipo de recuperación. Podemos observar la gran infraestructura que se necesita y en la representación del subsuelo podemos observar varios puntos que detallan cada zona. Empezaremos con el punto 1, el cual podemos apreciarlo más cerca al pozo productor. Esta zona es la de aceite y agua, que tienen la temperatura más aproximada a la del yacimiento. En el punto 2 vemos la zona de aceite calentado. Esta es una zona más cercana al frente de inyección, por lo que es obvio que tiene temperaturas más elevadas. Como tercer punto tenemos a la zona de agua caliente, ya que recordemos que al inyectar vapor, este se puede condensar y formar un frente de agua. Y por último tenemos la zona de vapor y agua condensada, que es la que se encuentra saliendo del pozo inyector. Este va desplazando los frentes conforme se va inyectando y básicamente así es como opera este proceso. Alguna de las características que debe tener el fluido y la formación puede ser que la gravedad del petróleo va desde los 8 hasta los 25 grados API. La formación debe ser de arena o arenisca con alta porosidad y permeabilidad, espesor de la arena mayor a 20 pies y una profundidad menor a los 500 pies. Inyección cíclica de vapor. Ahora veremos lo que es la inyección cíclica de vapor. Este método térmico es el más utilizado. También se le conoce como CSS por sus siglas en inglés, Cycling Steam Stimulation, o estimulación cíclica de vapor. Al igual que el otro, este se aplica en aceites altamente viscosos. También nos proporciona un factor de recobro de entre el 10 y el 40% del petróleo original en sitio. Este proceso consta de 3 etapas en las cuales el pozo funciona como inyector y productor de manera alterna. Estas las veremos en las siguientes láminas. Primera etapa. En la primera etapa, el pozo se utiliza para inyectar el vapor. Este vapor es de alta calidad, donde la calidad se mide como el porcentaje total de la masa de vapor en una mezcla líquido-vapor. Esta calidad debe ser de al menos el 80%. El periodo de inyección de este vapor es de 2 a 3 semanas. En la imagen que está a la derecha podemos ver cómo es inyectado el vapor, generando un área bastante extensa que tiene la intención de calentar la zona para disminuir la viscosidad del crudo. Segunda etapa. Para la segunda etapa de este método es necesario cerrar el pozo. Con esta medida nosotros permitimos que el vapor se distribuya en la vecindad del pozo y caliente el aceite. Tercera etapa. Pasando el tiempo de reposo en el cual ya se debió haber distribuido el calor, el pozo se abre para su producción. El tiempo de producción puede variar desde 3 meses hasta 1 año, dependiendo de la declinación que se observe de la producción. Cuando la producción de aceite se termina, se puede volver a empezar el ciclo con el fin de seguir produciendo el aceite remanente. Este proceso puede continuar así hasta que la misma producción llegue a su límite económico. Es algo obvio que conforme mayor sea el número de ciclos, la producción irá disminuyendo. Un indicador de un buen desempeño es la cantidad de barriles de aceite obtenidos por cada barril de agua inyectado.
siendo de los mejores resultados aquellos donde se obtengan al menos 30 barriles de aceite por cada uno de agua. Esto lo podremos ver en una imagen a continuación. Respuesta de producción de la CSS. En la imagen relacionamos la tasa de producción en barriles por día contra los meses. Podemos ver que la producción en frío es baja, mientras que con el primer ciclo de inyección se puede obtener producciones de más del doble en frío. Desde que comienza el ciclo hasta que termina, se observa una reducción de la producción, por lo que se comienza nuevamente un periodo de inyección y reposo. Vemos que durante el segundo y tercer ciclo, el pico de producción desciende comparado con los ciclos anteriores, hasta que llega un momento en el que se volverá económicamente inviable. Combustión in situ. Ahora hablaremos de otro método que es la combustión in situ, o también conocida como inyección de aire o fuego. Este proceso consiste en la inyección de aire enriquecido con oxígeno o solo oxígeno, para quemar una porción del aceite en sitio, aproximadamente un 10%, lo que generará calor que calentará el aceite y permitirá su producción. Este proceso se inicia bajando un calentador hasta el fondo del pozo inyector. Luego de esto se inyecta aire o cualquiera de los componentes que mencioné anteriormente, y posteriormente se pone en funcionamiento el calentador hasta que inicie la combustión. Luego de esto se retira el calentador y se continúa con la inyección para mantener el avance del frente de combustión. Este método posee una alta eficiencia térmica, ya que las pérdidas de calor en la vecindad del pozo son mínimas. Combustión convencional. Aunque existen algunas variantes de la combustión in situ, explicaremos solamente el más común. Este es el convencional, o llamado también hacia adelante. En este tipo de combustión tenemos que los fluidos inyectados y el frente de combustión se mueven en el mismo sentido, es decir, hacia el pozo productor. En la imagen podemos ver que se usa la inyección de aire. Esto origina un frente de combustión que se desplaza por la formación fría y produce un aceite con características similares al original. Una de las más grandes desventajas es que el quemar este aceite genera grandes cantidades de gases residuales que causan algunos problemas mecánicos. Las temperaturas alcanzadas pueden ser de 1200 grados Fahrenheit. Inmediatamente después de la zona de combustión ocurre el craqueo, que no es más que una zona de carbón residual que se genera cuando las fracciones más ligeras del petróleo se queman. Este carbón, llamado coque, es el que mantiene activa la combustión. Continuaremos con los procesos químicos, los cuales serán presentados por mi compañero Eduardo. Gracias, compañero. Nos toca hablar sobre los procesos químicos. Estos procesos, históricamente hablando, han tenido algunos éxitos en campo. Sin embargo, los altos precios de los químicos utilizados y de las constantes fluctuaciones en el precio del crudo nos permiten que este éxito sea reflejado en lo económico. Por eso es que en este sentido se han tratado de mejorar los procesos con la intención de disminuir la pérdida de químicos debido a la absorción de la roca. La mayoría de estos procesos involucra la inyección de materiales que no se encuentran en los yacimientos. Algunos de estos químicos pueden ser enlistados en la pantalla, como por ejemplo los polímeros, surfactantes y emulsiones. Aunque se han tenido resultados limitados, estos se consideran promisorios para el futuro. No por nada, China es el país que más recursos ha invertido en el desarrollo de estos procesos. Algunos de los objetivos de estos procesos de la reducción de la tensión interfacial, la disminución de la relación de la movilidad, con el fin de tener mayor control sobre esta, mejorar la eficiencia del barrido volumétrico en las inyecciones de agua, etc. Algunos de los mecanismos utilizados durante estos procesos son la alteración de la relación de movilidad entre los fluidos de inyección y la alteración de mojabilidad de la roca. Empezaremos por explicar la inyección de polímeros. Este proceso de inyección se basa en el aprovechamiento de la viscosidad de soluciones acuosas con polímeros. Esto con la finalidad de controlar la movilidad de los fluidos en la formación. El uso más común que se le da es la modificación de procesos de inyección de agua.
Este aumenta la viscosidad del agua con la formación de un tapón de polímero de alto peso molecular. La relación de movilidad mejorada es la del agua-aceite. Esto se da como resultado un mejor desplazamiento y un barrido mucho más completo que la inyección de agua tradicional. Recordemos que se está trabajando con aceites altamente viscosos, lo que genera movilidades más altas a favor del agua. Bueno, acá podemos observar una imagen que hace referencia al proceso de inyección de polímeros con agua. En el punto de interés podemos ver de derecha a izquierda la zona de aceite, la solución de polímeros y la zona de agua. Podemos ver cómo los polímeros forman un tapón que es desplazado por el agua que se inyecta en el pozo de inyección. Esto hace que el tapón se desplace hacia el pozo productor, moviendo todo el aceite contenido dentro de los poros de la roca hacia la superficie. Como dato adicional, diremos que el agua de formación puede afectar a la solución de polímeros, por lo que se opta primero por una inyección de una solución de baja salinidad con el fin de preparar la zona. Esto ajusta la salinidad y el pH de la formación. Así se evita la alteración de polímeros. Este tipo de proceso emplea surfactantes. Estos son compuestos orgánicos provenientes del petróleo y otros aditivos, los cuales, cuando se mezclan en bajas concentraciones de agua, pueden reducir la tensión interfacial. A eso también se le conoce como tensoactivos. Son usados para alterar la mojabilidad de la roca y así incrementar la solubilidad del aceite en el agua, o para dispersar aditivos en agua o aceite. En cuanto a la aplicación de los surfactantes, tenemos que estos pueden ser aplicados bajo las siguientes condiciones. Las arenas deben ser contentivas de aceite, con densidades ligeras o intermedias. Las viscosidades deben ser menores que la aplicación con polímeros. Además, la temperatura del yacimiento debe ser menor a los 93 grados Celsius y debe tener una baja salinidad. Es importante que la salinidad y la temperatura se tomen muy en cuenta, ya que son factores que pueden afectar adversamente a la aplicación de este método. Los polímeros también se encuentran presentes en este método, ya que de manera habitual estos se inyectan para desplazar el tapón de surfactantes con el fin de mejorar las razones de movilidad. De la misma manera que en otros procesos presentados con anterioridad, la forma general de desplazamiento es la misma, puesto que tenemos dos pozos, uno inyector y el otro productor. La zona de derecha e izquierda que podemos observar son la de aceite residual, la cual es la que queremos que se desplace hasta el pozo productor. Después podemos ver el tapón surfactante, que es empujado por un volumen de polímeros que, como dije, mejora el control de la movilidad, y esto es empujando a su vez el agua. La inyección de alcalinos es otro de los procesos químicos que se han implementado en la recuperación mejorada. Este es tanto un complejo, pero básicamente la recuperación se basa en la alteración de la mojabilidad de la roca y reducción de tensión interfacial. Esto causa una emulsión intermedia. Esto es una mezcla de algunos componentes que inyectaremos al yacimiento. Algunos de los químicos utilizados son el hidróxido de sodio, silicato de sodio, soda cáustica, carbonato de sodio. Estos reaccionan con el ácido orgánico que contiene el aceite de yacimiento. Lo que causa esta reacción es la generación de surfactantes, que, como recordaremos, es otro químico utilizado para la alteración de la mojabilidad y disminución de la tensión interfacial. La inyección de alcalinos es diferente dependiendo del tipo de aceite que queramos recuperar. Mientras que en aceite ligero se debe implementar mayores concentraciones de agente alcalino, en aceite más pesado se debe emplear una menor concentración. Esto evita que la emulsión creada
sea menos viscosa que el aceite y por ende se obtenga mejores movilidades. Aquí podemos observar una imagen con la presentación del proceso de inyección de alcalinos. Nuevamente damos cuenta de que los alcalinos no son los únicos componentes utilizados. La descripción de la imagen es la misma que en las otras. Si tenemos los pozos inyectores y productores, aquí en lugar de tener los alcalinos como frente de desplazamiento, podemos ver que hay una zona de agua blanda. Este es utilizando un prelavado. Esto prepara la zona disminuyendo las características más nocivas de la roca para el compuesto que vamos a utilizar. Siendo de la zona tenemos la solución alcalina, un empuje con polímeros que, recordemos, ayuda a mejorar las razones de movilidad, y por último tenemos una zona de agua, la cual se encarga de desplazar todos los frentes inyectados previamente.